creo que determinadas situaciones en la economía, sobre todo en la situación financiera internacional, han precipitado problemas que existían en la economía argentina, corrida cambiaria, etcétera, y que a su vez esto a su vez, como sucede en la Argentina cuando hay corrida cambiaria, esto genera tensión social, porque la devaluación se va al precio de los alimentos y esto genera tensión social, y una situación política compleja, ¿no es cierto? No crítica, pero compleja, donde me parece que el punto central es que el presidente, que es el líder político que está a cargo de la crisis, tiene que asumir que en este tipo de situación lo que el gobierno tiene que pedir a la oposición es que lo deje hacer. Lo que no tiene que pedirle es que comparta los costos, ¿no es cierto? Y este me parece que es el concepto político central. Claro, el costo político recae sobre todo sobre Macri, me imagino, político y la imagen también que cae. ¿Cuál es la imagen que sube en relación de la caída de Macri? A ver, yo creo que cae la imagen de Macri, hay veces que cae un gobierno y la oposición no sube. Yo creo que lo que sube de la oposición no es una u otra figura, lo que sube es que la oposición pasó a ser una alternativa competitiva. Si esta conversación en el mes de diciembre, pensar de que Macri podía no ser reelecto parecía casi imposible. Digo casi imposible porque en política no hay imposible. Hoy aparece un escenario incierto para la elección del año que viene, si Macri será reelecto o no, si PRO puede convidar a otro candidato o no, quién puede ser por el peronismo, si el peronismo abrido, es decir, se abrió el escenario del 2019, sin que tengamos claridad quién puede ser o no el beneficiario. ¿Cree que está leyendo bien los tiempos políticos de este gobierno? Yo creo que el gran problema en este tipo de situaciones, que yo lo asumo como una crisis, no me parece que el término crisis haya que eludirlo, el tema es la velocidad. Es decir, lo difícil en este tipo de circunstancias es la velocidad. Hay veces que las cosas ocurren más rápido de lo que uno esperaba, a veces más lento. Me parece que estamos en ese momento que las cosas ocurren más rápido, ¿no es cierto?, de lo que uno esperaba. Entonces me da la impresión que el gobierno todavía está un poco a la saga de los acontecimientos, no anticipándose a los acontecimientos. Recién estaba diciendo, charlábamos en la mesa, del tercer año. Con respecto a esto venía mi pregunta. Bueno, claro, yo lo que digo, digamos, normalmente, casi como un modelo teórico de análisis político, ¿no? Normalmente, cuando hay gobierno nuevo, primero y segundo año la sociedad es tolerante, mantiene esperanza, apuesta a que las cosas van a estar bien, tiene bajo nivel de ansiedad. Sobre el tercer año eso cambia. Ya para la gente el gobierno que está es el responsable de los problemas, quien tiene que resolverlos, y entonces la sociedad se pone menos tolerante, más crítica, más exigente. Y esto me parece que se está produciendo. Por eso el gobierno podrá decir, ¿por qué el 2017, como aumenté las tarifas, no tuve el costo que tuve el 2018? Bueno, estoy haciendo lo mismo, sí, y estoy haciendo lo mismo, pero la sociedad no es la misma. ¿Unifica el peronismo esta discusión de cara a 2019? Yo creo que el peronismo no lo unifica, pero al peronismo lo que se le ha generado, lo que dije, es decir, la sensación de que puede tener una chance de poder. Es decir, eso es lo que está claro. Ahora, la unidad del peronismo es algo que va a llegar tiempo, se dará, no se dará. Es cierto que históricamente el peronismo, cuando percibe una chance de poder, tiende a unificarse, pero es un ejemplo que me gusta dar, ¿no? 17 meses antes que fue electo Menem, parecía que era el candidato que iba a perder las primarias con Cafiero y a una elección que le iba a ganar Angeló, ¿viste? O 17 meses antes que ganara Kirchner no parecía un candidato posible. Entonces 17 meses es mucho tiempo y muchas cosas pueden pasar. ¿Qué rol está jugando Massa en esta discusión? Yo creo que Massa es alguien, lo que veo claro es que Massa vuelve al peronismo. Esto es lo que veo claro. Cómo después se acomoden ahí las cosas habrá que ver, pero el dato me parece claro es que vuelve al peronismo. Minimizar la crisis y dramatizar el veto, ¿es una estrategia? A ver, no lo sé. A ver, yo creo que minimizar la crisis, a veces, a mí hace 2 semanas, cuando fue aquel día que el gobierno logró renovar las LEVAC, que era un desafío financiero importante, el presidente habló por la cadena del país y por un lado dijo pasó la turbulencia cambiaria. Bueno, quizás subestimó la crisis. También dijo evitamos una crisis como la del 2001, con lo cual quizás sobreestimó la crisis. Y eso pasó en un mismo, ¿no es cierto?, en un mismo discurso. Yo, ¿no es cierto?, creo que primero, hay una variable que no manejamos ni sabemos, que es la evolución de lo que pase con la tasa del bono de Estados Unidos, cosa que a nosotros nos importa. Eso no lo sabemos, creo que no lo sabe nadie, este punto. Y esto entonces, para saber si las cosas se han resuelto o no se han resuelto, hay una parte que no manejamos. Un acuerdo con el fondo, que pasan los días y estamos viendo que algo que parecía un trámite va a ser una negociación más compleja, ¿no es cierto?, de lo que parece.
una tensión cambiaria que si uno observa los últimos días de esta semana, no ha bajado. El Banco Nación tiene que vender. Es decir, estamos en un cuadro todavía donde las cosas no están, ¿no es cierto?, no están claras. Creo que es mejor que el gobierno peque de cautela y de precaución a que subestime la crisis. Esta polarización de Macri y Cristina, parece que están jugando mano a mano entre ellos, porque lo hacen públicamente. ¿Quién es el ganador, quién es el perdedor de esta pelea? Por lo menos en imagen política. Dos cosas. Yo diría lo siguiente, a lo mejor en el corto plazo ganan los dos. Es decir, a lo mejor en el corto plazo Macri le conviene reflotar a Cristina porque en alguna medida polariza todo el espectro no kirchnerista. Y a Cristina le conviene polarizar con Macri porque, bueno, recupera un papel como primer protagonista de la oposición, en un momento en que el gobierno ha caído. Ahora, eso es una visión, yo diría, para mí, muy de corto plazo, muy de días, de semanas, y a lo sumo de meses. Yo diría que mirando un poco, con un poco más de distancia, una Argentina polarizada entre Macri y Cristina, puedo utilizar un término muy común, que es ensanchar la grieta en lugar de achicarla, no es lo que le hace, no es el mejor escenario para la Argentina mirando hacia adelante. ¿Tiene un electorado firme hoy, Cambiemos, teniendo en cuenta que el 58%, cerca del 60% se opuso al acuerdo con el FMI, 60% que votó a Cambiemos se opuso al acuerdo con el FMI? Yo diría que el electorado firme es un cuarto. Si me dice un electorado firme, es un cuarto. Porque en realidad... Cayó entonces bastante. Cae bastante respecto a las últimas elecciones. Bueno, entonces uno podría decir, te voy a simplificar, ¿no es cierto? Es como que hay un cuarto que está muy nucleado alrededor de la idea kirchnerista y que se mantiene. Un cuarto que está muy nucleado alrededor de la idea de Macri y que se mantiene. O tenés otros dos cuartos, que es la mitad del total, que están más independientes. Algunos, un cuarto más cercano al del gobierno, un cuarto más cercano al de la oposición. Pero este es el espectro. Yo diría que hoy, así, para dar una gran idea, ¿no es cierto? Lo afirme es un cuarto y un cuarto. Lo demás es fluctuante. ¿Y todo este cóctel de discusiones y debate y de política deja lugar para un outsider? Por ejemplo, hablando de Tinelli. No todavía, pero 17 meses es mucho tiempo. Es decir, normalmente los outsiders crecen en función de grandes crisis, ¿no es cierto? Es decir, yo no sé qué va a pasar los próximos 17 meses, ¿no es cierto? Yo no descarto un outsider. En todo el mundo lo que estamos viendo son crisis de las estructuras políticas tradicionales, en Europa, en América Latina, ¿no es cierto? Podría dar muchos ejemplos, en Brasil, Colombia, mismo México en este momento, Italia, etcétera. Pero ahí donde viene la cuestión, Cambiemos es una estructura política tradicional, por un lado sí, por otro lado no. El peronismo es una estructura política tradicional, por un lado sí, pero por otro lado no tanto, porque tiene esa capacidad de ir generando alternativas. Yo no le cierro la puerta a un outsider, pero me da la impresión que para que los outsiders sigan, crezcan, las crisis tienen que ser graves. ¿Por qué afirmó que en lo social lo peor todavía no llegó? Y porque el punto está, digamos, nosotros sabemos que se ha devaluado un 20%. Esto baja a los alimentos, está bajando en este momento. Creo que junio va a ser un mes difícil socialmente. No sé si está claro. Es decir, mayo lo vimos claro como un mes difícil en lo financiero, en lo cambiario. Pero ahora lo que vamos a ver y lo que hay que ver, qué pasa con el arroz, con el pan, con los fideos, que son los alimentos de... Claro, por eso digo. ¿Cómo ve el escenario político en Santa Fe? Miren, yo lo veo, no es un escenario político que esté del todo claro. Lo único que me animaría a decir es que claramente se plantea como un escenario entre fuerzas. Me da la impresión que se va armando, no es nuevo, que Santa Fe se plantea entre fuerzas, yo diría que hace una década prácticamente, ¿no es cierto?, que está así, porque en última instancia, si se rompe la alianza entre el radicalismo y el socialismo en la provincia de Santa Fe, bueno, uno de los tercios se reduce, pero en última instancia no salimos de los tercios, el de Cambiemos, el del peronismo y el del socialismo. ¿Cree que tiene alternativa el gobierno provincial de Santa Fe para plantarse frente al gobierno nacional? Tema deuda, tema presión fiscal también. Bueno, a ver, ¿qué es lo que sucede? Yo creo que estamos en un momento donde en términos relativos las provincias están mejor frente al gobierno nacional que en otra época. Por eso cuando el gobernador Urtubey dice el 90% del déficit del Estado Nacional, solo el 10% de las provincias, es decir, las provincias en promedio tienen las cuentas más equilibradas que el gobierno nacional. Es decir, lo que quiero decir, no estamos en esos momentos donde aparecen provincias absolutamente... Es decir, voy a un concepto más hacia atrás. En los momentos de bonanza económica,
es cuando las provincias tienen menos poder frente al gobierno nacional. En los momentos de dificultad económica, las provincias readquieren poder frente al gobierno nacional, por los gobiernos nacionales, como lo estamos viendo ahora. Es decir, lo vemos a la Casa Rosada buscando con gobernadores y senadores. Es decir, que tienen más la posibilidad las provincias de presionar al gobierno nacional y no lo están haciendo ahora. Y yo creo que lo están haciendo. Que no lo estén haciendo demasiado públicamente no quiere decir que no lo estén haciendo.